en todos aquellos que han sido regenerados, ¿cierto?, por la sangre de Cristo, han sido limpiados en su vida, tanto y principalmente por dentro como por fuera. ¿Se acuerdan lo que el pueblo de Israel hacía? Ofrecía holocaustos, pero toda esa limpieza era una limpieza exterior. No podían reconciliar interiormente al hombre con Dios. Eso solamente lo logró la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Eso hace la sangre y por eso podemos tener vidas y conciencias limpias. Pero esa conciencia se debe trabajar también, porque también se corrompe o se contamina. A pesar de que fue limpiada, se puede ensuciar. Y tenemos que estar, digámoslo así, limpiándola constantemente por medio del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Eso es lo que hace. Él nos limpia y nos libra de toda maldad. Entonces ese es el trabajo de la conciencia limpia. Bueno, eso es un pequeño resumen, avanzando porque hay harto para la idea. Ahí la palabra griega escátaro se relaciona con la palabra casto. Su definición primera es limpiado o purificado, libre de cualquier contaminante que mancha, adultere, corrompa o envilezca. Una conciencia limpia no está manchada de culpa para con Dios, es inocente y libre de culpa. La Biblia enseña que no basta solo con tener una conciencia tranquila, ¿cierto? Mucha gente dice, no, yo tengo la conciencia tranquila, pero no basta. La conciencia siempre se tiene que evaluar a la luz de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, con Dios, porque el que juzga es Dios. No juzgo yo, no juzga usted. El que me juzga es Dios. Entonces mi conciencia tiene que estar tranquila si está conforme a la voluntad de Dios y en armonía con la voluntad de Dios. No conforme y en armonía conmigo mismo o consigo mismo. Entonces ahí puede estar tranquila. Porque mucha gente dice, no, yo estoy tranquilo, pero hacen lo que quieren. Hacen su propia voluntad y no la de Dios. Entonces usted puede estar tranquilo y tener una conciencia limpia cuando usted sigue los pasos, ¿cierto?, de Dios, su voluntad. Bueno, si queremos acercarnos a porque es imprescindible tener una conciencia limpia para poder tener libertad en la comunión con Dios, para que ésta pueda ser poderosa e influyente en mi vida. Obviamente si hay contaminación, si hay pecado, la comunión con Dios se ve estropeada, ¿cierto? Eso es algo natural que ya sabemos. Los creyentes se purifican antes de presentarse ante el Señor para que puedan vivir con limpia y buena conciencia y así no tengan obstáculos necesarios en su mayordomía. Vamos a ver hoy, porque eso es el entrenamiento de la conciencia limpia. Aquí quedamos, venciendo una conciencia contaminada, ¿cierto? Ahí quedamos. Venciendo una conciencia contaminada. Y dice ahí el primer subpunto, limpiando su conciencia, o el primer principio, limpiando su conciencia. Vamos al texto de 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5. ¿No tiene, Manuel? ¿Y los lentes? Es que se me olvida. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Se fija, el propósito de este mandamiento, lo dicho por Pablo, ¿cierto? Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hablamos y dijimos que íbamos a tratar la buena y la limpia conciencia como si fueran, en cierta forma, una sola conciencia, un mismo concepto. No puedo tener buena conciencia si mi conciencia no está limpia. Y si mi conciencia está limpia, tengo buena conciencia. Es ¿cómo se llama? Una causa y efecto, ¿cierto? De la conciencia. No están por separado, siempre se trabajan en conjunto. Por eso, la misma Biblia aparecen casi como una. Lo mencioné la semana pasada ante una pregunta. Entonces, una conciencia limpia incluye esa libertad interna de nuestro espíritu que viene al saber, escúcheme bien, una conciencia limpia, ya saliéndonos de que somos salvos y fuimos limpiados, vamos al día a día de nuestra conciencia limpia, ¿ya?
Una conciencia limpia incluye esa libertad interna, porque estamos en el aspecto del alma, ¿cierto? No del cuerpo. Interna de nuestro espíritu, que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás. Es notorio por lo mismo que, número uno, como dice ahí, la santidad de Dios no está siendo ofendida por los pensamientos o las acciones de uno. Mi conciencia limpia, o para vencer la conciencia contaminada, debo entender que para mantenerla limpia, yo debo estar bien con Dios y aún con mi testimonio hacia los demás. Es importante, o si no, no podría decir que tengo una buena y limpia conciencia. Entonces, bien con Dios, con la santidad, ¿cierto?, de Dios, que ésta no esté siendo ofendida, no esté siendo blasfemada, ¿cierto?, como hemos visto también, no esté siendo injuriada por mi causa. Es importante para tener una conciencia limpia. Lo que más busca el buen mayordomo es que el Señor de la obra se sienta glorificado, ¿cierto?, se sienta honrado, se sienta contento con mi servicio. Eso es lo que busca usted, que quiere ser un buen mayordomo. Por lo mismo, al buscar eso y no otras cosas, su conciencia podrá estar limpia delante del Señor. Aquel creyente que busca esto en su vida como prioridad, siempre actuará con limpia conciencia. Siempre antes de actuar, y yo sé que esto es difícil porque no lo hacemos como ejercicio, pero siempre antes de actuar piense, ¿cómo influirá en mi moralidad la determinación que voy a hacer? Es importante que a veces nos detengamos un poco y pensemos en las determinaciones que estamos haciendo. ¿Cómo va a influir eso en mi vida, en mi testimonio, en mi paz, como aprendieron el jueves, con el Señor? ¿Cómo va a influir? Y bajar un cambio, ¿cierto? Frenar un poquito y decir, ¿esto va a afectar la santidad de Dios? Si afecta la santidad de Dios, afecta mi mayordomía. ¿Por qué? Porque mi conciencia no está limpia delante de Dios. Entonces es importante que nos detengamos y pensemos en cada cosa que estamos haciendo, en cada determinación que estemos haciendo, importante para mí, para el Señor. Piense, ¿afectará al Señor? Y puede hacer un pequeño ejercicio. Piense que si lo que está haciendo es aceptable para el mundo, yo no escucharía tanto y confiaría tanto en su conciencia, ¿cierto? Pero si lo que está haciendo es aceptable para Dios, podría ser que su conciencia sea 100% confiable. Y escucharía a esa vocecita que me está diciendo, haz esto porque esto es correcto. Es un pequeño ejercicio que usted puede hacer. Si voy a hacer algo que para el mundo es totalmente bueno, me voy a detener un poco porque puedo estar errando, ¿cierto? Y puedo estar fallando. Pero si hemos dejado que la palabra, ¿cierto?, de Dios impregne y transforme nuestra manera de pensar, lo más seguro que esa voz interna es confiable y la santidad de Dios no se cuestione. Recuerde, ¿cierto?, que el juicio vendrá de Dios y debemos estar seguros de su voluntad antes de actuar, para que no seamos juzgados por Él. Debemos saber que en nuestro corazón, ¿cierto?, no hay nada pendiente entre nosotros y Él para poder actuar con limpia conciencia en mi vida. Es importante, hermano mío, que nos pongamos siempre a cuentas con el Señor. Porque su oración no va a ser con limpia conciencia, porque usted sabe que hay algo pendiente, hay algo que está ensuciando su vida y su comunión con Dios. Entonces, venciendo, ¿cierto?, ese título, una conciencia contaminada. Lo primero que hay que entender, limpiando su conciencia. Para limpiar mi conciencia, tengo que entender que tengo que estar bien con Dios para poder tener una conciencia limpia. Y también estar bien con los hombres. Es importante que nadie pueda apuntar a usted con su dedo, ¿cierto?, y decirle, tengo algo contra usted. Es importante. Usted me ha ofendido, ¿cierto?, y nunca me ha pedido perdón. Hechos 24:16, lo hemos leído. Hechos 24:16. Hechos 24:16, ¿qué lo tiene, hermana Cecilia?
y Mateo 25, 23 y 24. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Se fija, Pablo, ya lo hemos leído. Ante Dios y ante los hombres. Es importante. Principalmente nuestro orden y nuestra preocupación va ante el testimonio con Dios. Si estoy bien con Dios, voy a estar bien con los hombres. Mateo 5, 23 y 24. Ah, pero esa no está. Ah, espérame un poquito, está más adelante. ¿Quién lo tiene? Ya, Managabi, guárdelo ahí un poquito. Entonces, leyendo Hechos 24, 16, sin duda mi mal testimonio, mi falta de preocupación, aquí me da lo mismo lo que digan los hermanos, me da lo mismo lo que digan los hombres, me da lo mismo. Yo, mi relación es con Dios. Sí, está bien, es con Dios. Pero si estoy bien con Dios, voy a hallar armonía con mis hermanos también y voy a estar bien con mis hermanos. Porque no tengo que hacer nada que ofenda. Y si algo ofende, debería preguntarme, ¿está bien? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿O cómo lo estoy haciendo? Puede que esté bien y que el comer carne no sea malo, pero el cómo la estoy comiendo puede ser malo. ¿Entiendes? Recuerde eso. Entonces debemos pensar, ¿cierto? Siempre cómo estamos haciendo las cosas para que tengamos una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Dios nos encargó, ¿cierto?, cuidar de su obra. Y si no nos procuramos tener una buena conciencia delante de los hermanos o de los hombres, ¿vamos a qué? A dañar la obra que se nos encomendó cuidar. Entonces no seremos buenos mayordomos. Debemos, como Pablo, procurar esto. Porque nuestra conciencia se contamina a diario. Y debemos luchar contra esto, arrepintiéndonos, ¿cierto?, ante el Señor y dejando que Él guíe nuestras vidas. El Espíritu Santo, junto con una conciencia instruida en santidad, guía a los creyentes. Para mantener saludable este sistema interno, ¿cierto?, de dirección, debemos meditar siempre en las Sagradas Escrituras. Recuerde eso siempre, que su conciencia tiene que estar en armonía con la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo. Así estaremos bien con Dios y con los hombres, haciendo que su obra crezca, que es nuestra razón en la mayordomía, y no decaiga. Entendamos que cuando pecamos contra nuestros prójimos, pecamos también contra Dios. Y que debemos estar bien con nuestros prójimos, antes de que podamos estar bien con Dios. ¿Qué dice Mateo 5, 23 y 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo hemos visto cuando hablamos de la disciplina, pero es claro, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, anda, arréglalo por motivo de conciencia, porque ni tanto él ni tú tienen una conciencia tranquila en el Señor, en santidad, porque hay algo pendiente. Esa actitud, hermano mío, esa humildad que debería haber en el creyente, esa preocupación, mantienen una buena y limpia conciencia delante de Dios. Y es descontaminada por el pecado. Es descontaminada, del pecado, no por el pecado. Descontaminada, vamos a arreglar la nota, del pecado. Aquí debe haber sido una interrupción del marco. Entonces, esto es como principal para poder vencer una conciencia contaminada, para sacar el pecado de mi vida, hermano mío, para estar ya purificando nuestra conciencia. Tengo que estar bien con Dios y con los hombres, o si no, no puedo decir que tengo una buena y limpia conciencia. Y debo preguntarme, ¿he hecho algo que afecte mi moralidad con Dios y aún con los hermanos, con la gente, con el prójimo? Tengo que estar bien. Aún con el enemigo, ya lo hemos aprendido. Tengo que estar bien para poder tener una limpia conciencia y una buena conciencia. Es importante entonces. Esto es como parte principal. Vamos ahora a la importancia, otro subpunto, la importancia de una conciencia limpia. La importancia de una conciencia limpia. Proverbios 28:13.
de memoria. ¿Qué lo dice? Proverbios 28:13. El que encubre. Excelente, muy bien. La importancia de una conciencia limpia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Una conciencia contaminada es una vida contaminada. Porque lo que sale del corazón, ¿qué dice Jesús? Contamina al hombre. ¿Cierto? Lo que proviene del corazón, del alma, eso es lo que contamina. Entonces, una conciencia contaminada que se aloja en el alma es una vida realmente contaminada y corrompida por el pecado. Es importante limpiar nuestras vidas y conciencias por medio, como hemos dicho, de la confesión, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados, los cuales por amor y fidelidad de Dios siempre son perdonados, y gracias a Dios porque nos perdona, no mereciéndolo muchas veces. Pero para que yo esté a cuenta con Dios y sea perdonado, ¿qué dice Juan? 1:9, 1 Juan, yo debo confesar y arrepentirme. Y no decir que no tengo pecado, porque lo tienes. Debo decir, sí, tengo pecado, Señor, perdónalo. Este es mi pecado, he pecado delante de ti, he pecado delante de los hombres. Y Él dice que limpia nuestros pecados. Debo confesar entonces. La importancia de la conciencia limpia. Como nos saltamos aquí. Ya anoten para que los que están anotando después dicen que yo me voy muy rápido. No puedo ir uno a uno. La importancia número 1. Escúchenme, sí. La conciencia limpia. La importancia. La conciencia limpia es la marca de un cristiano maduro. Es el sello, es la identidad, es lo que caracteriza a un cristiano maduro. Un cristiano inmaduro tiene una conciencia débil. Un cristiano maduro tiene una buena y limpia conciencia, es su marca. Está la diferencia, acuérdense. Hebreos 5, 13 al 14, hermano Jorge. Efesios 4, 15, hermano Juan Painén, por favor. No, ya leyó hermano Juan, ¿cierto? ¿No leyó? Ah, no alcanzó. Efesios 4, 15. Hermano Jorge, Hebreos 5, 13 y 14, por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, mi hermano. Ahí después me lee Efesios. En conjunto con el uso de los sentidos, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Y aplicamos este versículo para la mayordomía de los sentidos. Y su buena mayordomía está la conciencia trabajando codo a codo con los sentidos, con ella, mostrando un solo resultado para el creyente. ¿Y cuál es? Madurez. Madurez. Crecimiento. Perdón. Los que hacen un hábito la obediencia al mensaje de justicia maduran en fe y son capaces de discernir entre el bien y el mal, lo que es el uso de la conciencia, ¿cierto? A fin de crecer hasta llegar a ser cristianos maduros. Debemos aprender lo que es el discernimiento. Debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro cuerpo, a fin de poder distinguir de lo bueno y de lo malo y no caer en lo malo. Un creyente maduro luchará por mantener su conciencia limpia. De lo contrario, si se deja contaminar, ¿cómo sería un creyente maduro, cierto? No sería un creyente maduro si se deja contaminar. Es una lucha constante, hermano mío. Debemos tener siempre alerta todo nuestro ser para que este ser no sea contaminado
Por eso estamos viendo el aspecto del alma, porque nos preocupamos del cuerpo muchas veces, de que mi cuerpo no peque, de que tal pecado que hago con mi cuerpo es pecado, pero lo que está aquí adentro también. Lo que aún, como dije, lo que sale de aquí adentro es el real problema y el gran problema que hay en el creyente, para que pueda ser un creyente sólido, un creyente maduro. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos habla Efesios 4:15 de que todo lo que los creyentes dicen o hacen debe ser honesto, verdadero, puro, hecho con amor, fruto de una conciencia limpia, permitiendo así el crecimiento del creyente y de la obra de Dios, que es el fin de nuestra mayordomía. Agrábeselo. Tengo que crecer, pero al crecer tengo que producir crecimiento en otros. Ese es el fin de su mayordomía, y así le va a estar dando la gloria a Dios. Entonces debo actuar de forma honesta, con amor, con verdad, con pureza, los cuales son frutos de una buena y una limpia conciencia. Entonces es importante tener una limpia conciencia, porque si usted tiene una limpia conciencia, usted llega a ser un creyente maduro. No maduro, maduro. Aquí sí la no lo escucho nada. Maduro. También la conciencia limpia, su importancia es que la podemos identificar al lado de la fe como compañera de la fe. Una conciencia limpia, ¿cierto? Es el arma, es el más esencial que un creyente tiene. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. Hermano Dylan, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, 18 y 19. Versículo. Este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en mi cuanto a ti, milites la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, usando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Se fijan? El 19 nos da la clave. Dice, manteniendo, ¿qué dice? La fe y la buena conciencia. Y hablamos ya, está claro, que limpia, buena, ¿cierto? Lo utilizamos. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Están juntitas. Están una al lado de la otra como características, ¿cierto? Esenciales para el creyente. Cuando nuestra conciencia, y esto es importante porque y es de forma práctica también lo podemos ver, cuando nuestra conciencia no está limpia, nuestra fe, ¿qué pasa? Se hace débil, inefectiva, por lo tanto se ahoga, como dicen, naufragaron algunos, se ahoga nuestra fe, se ahoga nuestra cristiandad, se ahoga mi vida en este mundo perverso y corrupto, se ahoga. Porque yo me dejé contaminar y no me purifiqué a diario delante del Señor. ¿Cómo puede usted mantener su conciencia limpia? Atesore su fe en Cristo más que cualquier otra cosa y haga lo que sabe que es correcto. No haga lo que Dios le dice que es incorrecto. Mire qué simple. Pero lo hacemos. ¿Y qué se afecta cuando mi conciencia está contaminada? Mi compromiso con el Señor, mi servicio al Señor, mi fe. Cada vez que deliberadamente ignoramos nuestra conciencia, nuestro corazón se endurece. Muy pronto la capacidad para diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, ¿qué va a hacer? Va a disminuir. Pero al caminar con Dios, Él le hablará por medio de su conciencia, dándole a conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Necesitamos fortalecer nuestra fe y tener limpia conciencia para que Dios nos guíe, porque sin Él haríamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa
nos impulsaría a hacer. Asegúrese de actuar motivado por esos impulsos internos, de manera que haga lo que es correcto. Así su conciencia permanecerá limpia y su fe firme. Si notamos esto, podemos ver que este principio, ¿cierto?, no se equivoca, como dije, cuando estamos en pecado y nuestra conciencia nos acusa de eso. Y optamos, porque mire, fíjese bien, optamos, es su decisión, por la soberbia y el orgullo, a confesar y arrepentirnos. Lo que más se afecta no es solo nuestra comunión con Dios, sino que también nuestro servicio y compromiso con Dios. Bajamos la guardia en cuanto a la fe para con Dios. Y muchas veces es porque hay un problema de conciencia, una conciencia contaminada, una conciencia y una vida en pecado. Simplemente, no es que le hayan hecho algo, es que usted tiene algo pendiente con el Señor y sabe que está ahí, pero no lo quiere solucionar porque su orgullo y soberbia es más grande. ¿Y qué afecta? La obra de Dios. ¿Y qué debemos cuidar? La obra de Dios. Por eso la buena conciencia y la fe o la cristiandad van juntos. No pueden estar por separado. No puedo ser un buen creyente si tengo una conciencia contaminada. ¿Cierto? ¿O puede serlo? ¿O lo encuentra lógico usted? No, ¿cierto? Yo no lo encuentro lógico y Timoteo lo respalda. Es importante entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto de la importancia? ¿No? ¿Está clarito? Número 3. Una conciencia limpia es necesaria para obtener respuestas a nuestras oraciones. Mire que era importante tener una conciencia limpia, ¿cierto, hermano? ¿Ah? ¿Sabe que hay 7 principios que vamos a ver? Y usted decía, no, es importante tener una conciencia limpia porque eso le gustaría a Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿En qué se ve afectada? Primero, en su madurez. Segundo, en su fe y servicio a Dios. Tercero, le afecta su oración. Si su conciencia no está limpia para con Dios, afecta su oración. Primera de Juan, capítulo 3, versos 21 y 22. Hermano Germán, por favor, puede leer Primera de Juan, capítulo 3, versos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjese que Juan acá dice, que rico lo que dice, que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, pero nos engancha el tiro con los requisitos, sutilmente, así como piolita. No nos dice, pero debes hacer esto, no tienes que regar, no dice, porque guardamos, asume que usted creyente, maduro, guarda sus mandamientos. Y hacen las cosas que son agradables delante de Él. Mire, asume y dice, porque guardamos los mandamientos, ¿cierto? Hacemos las cosas que le agradan. Que levante la mano porque hace siempre. No, déjela ahí nomás. Pero es vital, ¿se fija? Es vital. Y no por separado. Que usted tenga una buena y limpia conciencia delante de Dios para que su oración sea efectiva. Y no lo vimos en la oración, pero es otro requisito, una limpia conciencia, ¿cierto? Bueno, hablamos del corazón bueno. Entonces, como hemos dicho, si nuestra conciencia está tranquila por estar limpia, podemos acercarnos a Dios sin temor, con la confianza de que escuchará sus o mis peticiones. Juan confirma la promesa de Jesús de que se nos concederá todo lo que le pidamos. Usted recibirá si obedece y hace lo que a Él le agrada. Porque su propia voluntad se pondrá en armonía con la voluntad de Dios. Siempre que oramos debemos examinarnos y analizarnos con la ayuda de Dios. ¿Qué debo analizar? ¿Lo que pasa a mi alrededor? No. Debo analizar mi corazón,
mis motivaciones, mis acciones para presentarme limpio delante de Dios. Salmo 139, versos 23 y 24. Por favor, hermano Cristian, Salmo 139, 23 y 24. Este no está porque lo agregué anoche. Cuando uno repasa siempre le pone más. Salmo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Siempre tenemos que tener esa disposición a ser examinados, redarguidos y corregidos por el Señor. Es importante, hermano mío, en el desarrollo y en la respuesta de su oración, tener una conciencia limpia ante los ojos míos. No, ante los ojos de Dios. Esto se logra siempre siendo sincero con Dios. Aquel mentiroso, aquel que ora con la actitud del fariseo, ¿cierto? No encontrará respuestas delante de Dios y no va a salir de su oración o no va a descender de su oración exaltado por Dios, porque no se humilló, porque no le pidió al Señor que le mostrase aún en su oración hasta lo más profundo de su ser, para que con eso también le diese la gloria a Dios. Es importante entonces que yo tenga una conciencia limpia, porque si no la tengo, ¿qué se ve afectada? Mi oración. Mi oración. Una conciencia limpia. Número 4. Es esencial para dar testimonio. Es esencial para dar testimonio. Hermano Javier, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados de los que calumnian vuestras buenas conductas, o sea, vuestra buena conducta en Cristo. Gracias, hermano. Ya hemos leído, ¿cierto?, Primera de Pedro, cuando hablamos de la buena conciencia. Una conciencia limpia o buena debe estar en el creyente, no solo como un acto de madurez personal, como dijimos. Y dijimos que la importancia también tenía para descontaminar, era comparándola y estando bien con Dios y con los demás. Entonces es importante la conciencia limpia, porque la conciencia limpia me ayuda a dar un buen testimonio. Entonces, no solamente está como un acto de madurez personal, sino también por el perdido o por el prójimo. Una cosa es que digan algo de nosotros mintiendo, y otra cosa es que nosotros le demos los motivos incorrectos para que digan algo de nosotros. Eso ya es pecado. Así ensuciando el nombre de Cristo. Debemos procurar tener una conciencia limpia, para que con esto nosotros demos un buen testimonio de Cristo en mi vida. Es importante que nos examinemos y escuchemos la voz de nuestra conciencia, la cual es guiada por el Espíritu Santo, para así no fallar en nuestra mayordomía. Si su conciencia le acusa en el caso que ha ofendido a alguien, arregle esto con Dios y la persona lo antes posible. De lo contrario no podrá estar tranquilo con Dios si es que no hace nada. Ya dijimos que si te acuerdas que tienes algo, deja tu ofrenda, porque tienes que arreglar la situación con la persona para poder estar bien con Dios, o si no hay cosas pendientes también. Es importante entonces nuestra conciencia limpia para poder dar un buen testimonio. También es importante porque nuestra salud y apariencia física se ven afectadas por la falta de una conciencia limpia. ¿Cómo es esto? Mire lo que afecta. Afecta el cuerpo, mire. ¿Qué tenemos ahí?
Salmos 32, verso 1, 3 y 4. Verso 1, 3 y 4, hermano Daniel Sánchez, por favor. Salmo 32, verso 1, 3 y 4. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Gracias, hermano. Si nos fijamos, dice bienaventurado. ¿Qué dice bienaventurado todo? ¿Cómo dice? Bienaventurado aquel. Bienaventurado aquel. Cuya transgresión. ¿Ah? ¿Por qué cuando nos preguntan no lo dicen firme? Se ve que se me olvida. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Con la sangre. Bienaventurado es aquella persona afortunada, ¿cierto? Muy feliz era aquella persona justa, como enseña el contexto, la cual había confesado sus pecados. Pero a diferencia, en el versículo 3 nos muestra lo que pasa cuando uno calla y no hace caso a la voz de su conciencia. Ese silencio, admitir la culpa. Ese silencio que busca que pase el tiempo y el tiempo borre las cosas. Esperando que el pecado, ¿cierto? Y su consecuencia se alejen de sí. Cuanto más retrasó su confesión, dice el salmista, que más sufrió. Y se enfermó por ello. Hermano, claramente la confesión libera. Libera la vida. Nos libera de esa esclavitud del pecado en que nos sometemos. Pero para eso nosotros debemos escuchar al Espíritu Santo que nos está hablando por medio de la conciencia, porque el Espíritu Santo será aquel que nos convence de pecado. El pecado enferma, hermano mío. Enferma. Y sabe, lleva a algunos a la muerte física. A muchos. A la muerte física. Y debemos entender que si hay pecado, mi vida se va a afectar. Mi salud se va a afectar. Uno dice a veces, no, me enfermé, pero fue por mi pecado. ¿Sí? Y esa frase es real. Se enfermó por su pecado. Que no confesó su pecado, no se apartó, no fue avisado para escuchar la voz del Espíritu Santo y apartarse del mal. Fuimos simples y pecamos y llevamos el daño. ¿Qué dice Proverbios 17:22, hermano Juan Rodrigo? Hay 3 Juan. Es parecido a otro, pero es similar. Dice, vamos de a poco. El corazón alegre, ¿sí?, constituye buen remedio. ¿Es una metáfora? No. Es una realidad. El corazón alegre constituye buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. Si Dios no se equivoca, hermano, no necesita hacer un estudio científico para corroborar esto. Solamente necesita escuchar la voz de la palabra, de escuchar la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo, diciéndole que el pecado que no has querido confesar y arrepentirte te está enfermando. Y no tienes limpia conciencia delante de Dios. No pienses que tienes limpia conciencia porque estás en pecado. Entonces tu mayordomía va a ser deficiente. Difícilmente un creyente que ama a Dios puede tener un corazón alegre si está viviendo en el pecado. Por lo mismo, no solo su alma se ve afectada, también su cuerpo y su apariencia. Tercera de Juan 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Quién lo busca, por favor? Ya cayó uno. 2, tercera de Juan 2, ¿qué dice?
¿Alguna hermana que lo quiera leer? ¿Hermana Claudia? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan estaba preocupado por el bienestar físico y espiritual de Gallo. Como sabemos, eso era un contraste directo con la herejía popular de eso entonces, que no ponían preocupación al cuerpo, ¿cierto? A la materia, sí a lo inmaterial, al alma, y menospreciaban el aspecto físico, de tal forma que pecaban sin mayor arrepentimiento o remordimiento, ¿cierto? Eso era una herejía en ese entonces. Todavía hoy muchos caen en esa forma de pensar. Esa actitud no cristiana lleva a una de dos reacciones: al descuido del cuerpo, de la salud física o la indulgencia, la tolerancia con los deseos pecaminosos del cuerpo. Entonces nos lleva al descuido del cuerpo o a la tolerancia por esos deseos pecaminosos. Y Dios claramente dice que yo debo preocuparme tanto de lo de afuera como de lo de adentro. Él está interesado por nuestro cuerpo como en nuestra alma. Y el pecado afecta en estas dos áreas. Juan claramente estaba preocupado por estas cosas, por su salud física. Deseo que prosperes en tu salud física, así también como prospera tu alma, tu ser interior. Porque todo nuestro ser tiene que darle la gloria a Dios. Si la Biblia no se contradice, aunque lo repita 10 veces, usted puede ver que hay armonía en lo que se ha dicho. Y el pecado, hermano mío, afecta en estas dos áreas. Por eso es importante tener nuestra conciencia limpia, para así obtener un mejor y más sabio cuidado del cuerpo, el cual se nos entregó a nuestra administración. Cuando yo voy a Linares, siempre llego con un problema de conciencia, porque comí. ¿Ah? Y eso yo sé que me afecta en mi salud, me afecta en mi columna. Así que tengo que llegar a limpiar mi conciencia y así bajar estos kilitos de más que traje ahí, tanto en pan y sopa y pillas. Pero si usted puede ver la relación, cuando usted está afectado en su salud, en su físico, ¿dónde sale esa preocupación? De su conciencia. Estoy unos kilitos de más, ¿cierto? Ese trabajo es interno. Me estoy enfermando, estoy engordando. Tengo que cuidarme porque me estoy enfermando. Están relacionadas la conciencia con el aspecto físico y con el mal uso o el buen uso de la conciencia y del cuerpo. A mí me afecta, me empieza a la psique ahí, estoy más gordito, estoy más cachetoncito, me dice mi señora. Me empieza a mostrar que se me achican los ojos. Entonces, la buena conciencia afecta. Eso no le pasa a mi hermano Jorge, él se cuida. Él tiene una buena mayordomía en Linares. No se preocupe, hermano, se cuidó. ¿El coque? Sí. 6. Es importante nuestra limpia conciencia por nuestro propio crecimiento y efectividad. ¿Por qué? Porque cuando no está la conciencia limpia o está contaminada, el crecimiento y la efectividad disminuyen en gran manera en un cristiano. Si no se tiene una buena o una limpia conciencia, eso disminuye. Mire, Hechos 24:16 ya lo dijimos. 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. ¿Qué lo quiere leer? ¿Ah? ¿Ana Marta? Es. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sensibilidad de Dios no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mucho más con vosotros. O sea, hubo efectividad y crecimiento en su trabajo con la buena conciencia con la cual trabajaron, ¿cierto? Guiados por el Señor. Nuestra buena y limpia conciencia, como hemos dicho, no afecta solamente a mi persona,
si es que no hay una buena conciencia, sino que también afecta el testimonio en otros. Pero el punto a destacar en esta importancia, como hemos visto ya acerca del testimonio, es la calidad de mi servicio. Sin duda es deficiente cuando no hay limpia conciencia y muchos se ven perjudicados por esto. Una conciencia limpia entrega seguridad y poder para el alcance y convencimiento de otros en cuanto al Evangelio. Muchos se preguntan, ¿cierto?, por su falta de efectividad, por su falta de productividad en cuanto al alcance de otros para Cristo. Escúcheme bien, mire, porque voy a hacer un juego de frases, de palabras. Muchos se preguntan en cuanto a su falta de efectividad y productividad en cuanto al alcance de otros para Cristo, ¿ok? Pero no se preguntan cómo están espiritualmente para el alcance de otros para Cristo. ¿Entendió? Se fijan en que no tienen productividad, en que no hay efectividad, pero no ven que el problema está en uno. No es que el amor de muchos se enfriará. No es que cada vez es más difícil evangelizar. Sí, es verdad. No es una mentira eso. Pero en cuanto a eso estoy contribuyendo yo con mi pecado. Para tener una buena conciencia, ¿cierto?, y limpia, debo preguntarme. Y al preguntarme voy a trabajar en eso. Y al trabajar en eso voy a hacer que la obra de Dios crezca. Tal vez más lenta que aquellos años atrás, pero va a crecer. Pero si hay un problema de efectividad, de productividad, de crecimiento, evalúese delante del Señor cómo está usted. Si hay pecado que haga tropezar, si hay pecado que bloquee, ¿cierto?, el Evangelio de Dios y llegue con efectividad al perdido. Nuestra conciencia, ¿cierto?, guiada por el Espíritu Santo, nos mostrará si la escuchamos y nos mostrará, ¿cierto?, nuestra real condición. Esperen un poquito acá. Siete. Es importante para tener una conciencia limpia que nuestra antigua manera de tratar el pecado cambie. ¿Cómo trataba usted el pecado cuando no era creyente? ¿Ah? Bueno, no lo trataba. ¿Cómo trataba las ofensas? Si usted se peleaba con alguien en su familia, ¿cómo lo trataba? Se alejaba. ¿Qué más hacía? Y yo no puedo hablar mucho porque yo nací en la iglesia, así que siempre me enseñaron, ahora no que lo hacía, pero sí me enseñaron lo correcto. Pero a ustedes no le enseñaron tal vez lo correcto en su antigua manera de vivir. ¿Cómo trataba las ofensas? Se alejaba, dice el Manacay. ¿Qué más? Usted igual, se alejaba, ¿cierto? Años que no se hablan, ¿cierto? Así se trataba el pecado. En Génesis 3 el método de culpar al otro por nuestros pecados es ineficaz. En Génesis 3 la persona, al igual que Adán y Eva, corren de árbol a árbol, se esconden, intentan cubrir su pecado para que Dios y otros no puedan verlo. El método de Dios es crecer en transparencia, caminar en la luz de su palabra y manejar apropiadamente el pecado, buscar el perdón y hacer restitución. Ese es el método de Dios para tener una buena conciencia. Lucas 19, 1 al 10, ¿cierto? La historia de Saqueo. ¿Está la nota ahí? Ah, estamos en el... No me dijeron por la voz de mi conciencia, yo no me dijo nada. Ahí en el 7 hay que anotar Lucas 19, 1 al 10. Saqueo. Entonces el método de Dios es crecer en transparencia. Para tener una buena conciencia y limpia es importante ser transparente, caminar en la luz de su palabra
y manejar apropiadamente el pecado, buscar el perdón y hacer restitución. Eso es lo que el Señor enseña en cuanto al arrepentimiento, ¿cierto? Y aún a la reconciliación. Número 8. Puesto que en el proceso de nuestros pensamientos egoístas antiguos, así como en la nueva naturaleza, nosotros todavía pecamos, cada actitud egoísta de pensamiento, de palabra o de hecho y el mal hábito es pecado. Es esencial para nuestro desarrollo en Cristo que aprendamos el modo en que Dios nos ha pedido limpiar nuestra conciencia y permanecer en comunión para continuar creciendo. Primera de Juan 1:9. ¿Cuál es el método para limpiar nuestra conciencia? ¿Cuál es? Confesar y arrepentirnos, ¿cierto?, de nuestros pecados. Confesar es estar de acuerdo con Dios, es admitir que soy pecador, que necesito de la misericordia de Dios. Si un creyente confiesa sus pecados de forma concreta delante de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Él le va a limpiar de toda su maldad. El perdón y la limpieza están garantizados por Dios porque Él es fiel a sus promesas. Por este medio entonces podremos tener una conciencia limpia. ¿Y qué vamos a vencer? La conciencia contaminada. Podremos vencerla. Por eso es importante que cada mayordomo, así como Pablo, procure tener una buena y limpia conciencia en su vida y en su servicio con Dios, para que sí pueda ser un buen mayordomo. ¿Ven? Vamos a llegar hasta aquí en esta mañana. Pensé que iba a terminar, pero nos falta lo que produce la conciencia limpia. ¿Qué? ¿Lucas cuánto era? Lucas 11, 19, 1 al 10. La próxima semana veremos lo que la conciencia limpia produce y cómo obtener una conciencia limpia. Y esos son cortitos, así que empezaríamos con la voluntad igual. Pero esto es principios o puntos, ¿cierto?, de cómo vencer una conciencia contaminada y obtener una conciencia limpia. Entendimos que debemos estar bien con Dios y con los hombres. Y entendimos la importancia. Es un sello de la madurez. Va acompañada, ¿cierto?, y hace una fe firme y eficaz. Es esencial para la oración. Es esencial para mantener un buen testimonio. ¿Qué más vimos? Se me olvidaron algunos. Acá están. Es importante para tener una buena salud, ¿cierto? Y apariencia física. Y es principal o primordial para ser efectivos en la obra de Dios. Y es importante, ¿cierto?, para tener una limpia conciencia, que actuemos de la forma bíblica y no de la forma antigua, como tratábamos los problemas o el pecado. Son principios, no sé, ¿alguna pregunta?